Hola, es un gusto estar de vuelta aquí con ustedes para nuestro segundo webinar de construcción de marca. Bueno, algunos ya me conocen, yo me llamo Lucía Vinatea y yo he estudiado diseño industrial. Cuando estaba terminando la universidad decidí hacer algo un poco diferente para mi trabajo de finalización, como decir la tesis. Me fui a vivir a Perú, a Cusco más específicamente. Bueno, mi familia es peruana, pero yo he nacido y crecido en Brasil. Y bueno, fui a Cusco y estuve un año trabajando con comunidades textiles nativas. Es decir, personas que viven muy alejadas de la ciudad, que conservan sabidurías culturales riquísimas y tienen una habilidad inmensa con todo lo que es el tejido manual y bueno, hilado manual y teñido artesanal de fibra de, sobre todo de alpaca y oveja también. Fue un trabajo que la verdad me cambió la vida para siempre y a partir de ahí me di cuenta que tenía que migrar un poquito para el área de antropología. Pero bueno, antes de entrar al área de antropología, he estado siempre actuando en el mercado de moda, principalmente, y actualmente tengo una marca de gafas antiguas, se llama Oculus Hetero, y lo que hago es recolectar monturas de gafas antiguas por absolutamente todos los lugares del mundo que se me ocurre ir y las restauro. Les hago todo un proceso de restauro, luego le cambio las lunas y bueno, he tenido ya el gusto de encontrarme con monturas de los años 50, de los años 60, raridades así increíbles. Bueno, ahora volviendo a lo que es el tema de la antropología, actualmente estoy terminando la graduación en antropología y me toca nuevamente hacer la tesis. De esta vez voy a trabajar con indígenas brasileños en todo lo que es la cuestión del arte indígena, que bueno, acá en Brasil también es riquísima, pero hace falta conocer, no es algo tan difundido. Entonces mi trabajo va por ahí. Lógicamente cuando se está trabajando con objetos, con arte, el diseño también tiene como entrar en ese medio. Entonces, bueno, ese es mi próximo proyecto. Pero a ver, hablemos un poco sobre lo que se vio en el webinar pasado, solamente para que nos ubiquemos un poquito en el espacio y en el tiempo. Hemos organizado los webinars en 3 etapas. La primera sería lo que es la investigación, que es lo que vimos en el webinar pasado. La segunda que vamos a ver hoy es la creación y en el próximo webinar veremos la implementación, o sea, cuando la marca ya entra al mercado. Entonces, en el webinar pasado de investigación vimos 4 tópicos importantes. El primero es entender cómo se construyó el consumidor moderno. Entonces vimos que, bueno, a partir de la revolución industrial, más o menos, porque antes de la revolución industrial existía toda esa demanda para consumo, si no nadie hubiera invertido en máquinas. Entonces vimos cómo se formó esta idea de consumo que tenemos hoy día que dignifica lo nuevo, las novedades. Lógicamente el panorama está cambiando, hay mucha atención a productos vintage, cosas de segunda mano, pero aún así el elemento de la innovación es muy presente. Y eso no es de todo malo, la tecnología nos posibilita hoy cosas que jamás lo hubiéramos pensado antes, incluso soluciones mucho más limpias y mucho más ecológicas de las que se tenía anteriormente. Entonces, bueno, eso es lo que configura el consumo hoy, es lo nuevo, la dignificación de lo nuevo. Por otro lado, vimos la importancia, bueno, la sugerencia de, en vez de llamar a los consumidores, que los pasemos a llamar usuarios. ¿Por qué? Porque cuando se habla de consumidores, uno entiende a alguien pasivo, alguien que simplemente recibe lo que está siendo vendido y lo consume sin cuestionar, sin innovar, sin tener creatividad. En cambio, el usuario es esa persona que se apropia de las cosas que están siendo vendidas,
que las interpreta, que adapta, que tiene creatividad, que puede participar activamente junto a la empresa, puede dar feedbacks positivos, negativos, puede entrar a la página web y poner un testimonio, una reclamación. Y bueno, entonces eso es el cliente con el que estamos lidiando hoy. Ya no es esa persona pasiva, es la persona que tiene que participar en la marca. Entonces, tener esa comunicación activa con el cliente, usuario, sin dudas es una muy buena idea para los días de hoy en que la comunicación es tan fácil y tan rápida. Por otro lado, vimos la importancia también de romper los estereotipos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos analizando nuestro público, el público al que vamos a destinar nuestros productos, no podemos pensar en él basado en estereotipos. Eso quiere decir, tenemos que hacer una investigación mucho más profunda de su estilo de vida y sobre todo de qué es lo que anhela para sí mismo, a qué estilo de vida desea incluirse. Entonces, ya digamos, la investigación de mercado transciende nada más la clase social, el lugar donde se vive, la cantidad de dinero que se gana. Incluso hay una antropóloga brasileña que se llama Elaine Yacoub, que sugiere que en vez de preguntemos cuánto gana nuestro usuario, preguntemos cuánto le sobra para gastar. Eso quiere decir qué prioridades va a tener en gastar y qué cosa va a gastar con ese dinero que le sobra. Y lo otro que vimos fue el análisis de competencia. Vimos parámetros básicos de analizar competencia solo para tener más o menos una idea de cómo plantearnos en el mercado y sobre todo sacar lo bueno de la competencia, que es la experiencia. Son personas que ya están en el mercado, que ya se han equivocado, que ya han tenido soluciones innovadoras, entonces uno puede partir de ahí para ser aún más creativo y, bueno, diferenciarse y ganarse al usuario. El primer tópico que veremos en la creación de marca es la cuestión del ADN de la marca. ¿Cómo así ADN? Bueno, es una metáfora al ADN de los seres humanos y ya vamos a explicar mejor de qué se trata. Bueno, pienso que lo primero que tenemos que hablar es sobre la cuestión de la emoción. Si uno se pone a pensar, existen dos tipos de marcas. Existen las marcas que no tienen emociones y las marcas que son emocionales. Mientras las primeras simplemente imponen su identidad empresarial, las segundas crean una verdadera relación única y humana con sus usuarios. Esta relación, así como las relaciones interpersonales, incluyen misterio, incluyen intimidad, incluyen sensualidad. Eso quiere decir que las personas cada vez más buscamos marcas emocionales, lo más humanas posibles. Y si uno se pone a pensar en un mercado con tantas marcas, lógicamente uno va a escoger las marcas que realmente pueden ser nuestros amigos, las marcas en las que podemos confiar. Eso quiere decir, son características humanas, se les atribuye características humanas y por eso la marca debe tener esas características impregnadas en su ADN, tal cual como si fuera una persona. Ser humano implica tener personalidad y la personalidad trae las emociones. Solo que para tener personalidad y emociones uno necesita de un código genético. Ahí está la metáfora con el ADN de las personas, de carne y hueso. Este código genético contiene todas las informaciones, desde las características físicas, las tendencias o hasta mismo las actitudes. ¿Qué quiere decir eso cuando se lo transmite a una marca? Quiere decir que la marca ya debe nacer con esas características. Cuando uno está creando la marca, uno tiene la oportunidad de crearla desde cero, uno ya debe pensar qué va a contener su ADN, porque luego es un poco difícil cambiar el ADN, así como en las personas, hay cosas que uno no las puede cambiar o es muy difícil cambiarlas, entonces son informaciones con las que ya uno nace, por eso es bien importante planificar bastante bien la etapa de creación de la marca, justamente para poder crear ese ADN que sea emocional, que cautive, que sea capaz de hacer muchos amigos, de atraer muchas personas, muchos clientes, muchos usuarios.
El ADN de esa marca debe abarcar todo: el logotipo, la comunicación, las acciones de marketing, los productos, el atendimiento, entre tantos otros aspectos. Cuanto más claras estén esas características en el momento de crear la marca, más coherentes serán para el cliente. Nuevamente, mucha planificación para tenerlo todo muy claro y muy alineado para comunicárselo al usuario. Bueno, ¿y cómo empezamos a planificar el ADN de la marca? Hay 3 cuestiones que pienso ser importantes para tomar en cuenta en el momento de crear y definir el ADN de la marca. La primera son la misión y los valores, la segunda el público objetivo y la tercera la identidad visual. No está por demás decir que estos 3 sectores deben de hablar el mismo idioma, no pueden ser cosas separadas. A ver, empezaremos a explicar lo que son la misión y los valores. La misión de una marca se refiere a su objetivo final, o sea, aquello que anhela que sus clientes alcancen por intermedio de sus productos o servicios. Por ejemplo, una marca de ropa deportiva de repente tenga como misión de que las personas practiquen más actividades físicas. Eso sería la misión de la marca de ropa deportiva. Y los valores representan el medio por el cual la marca va a realizar su objetivo o misión. Son sus actitudes, sus estrategias de marketing, incluso la selección del equipo de trabajadores. Porque hay que tener personas involucradas que hablen ese mismo idioma. Entonces son personas que también que creen en esa misión y en esos valores, que están comprometidas a alcanzarlo. Y eso tiene que ser verdadero. Es muy difícil fingirlo. Se puede fingir por un tiempo, pero el ADN está ahí para mostrar la verdad. Entonces, por eso, muy importante tenerlo todo muy claro. En segundo lugar está el público objetivo. Para saber quién es el público objetivo, hay que conocer de verdad a nuestro cliente. Hay que saber dónde vive, qué hace, qué le gusta, cuáles son sus sueños, cuáles son sus ambiciones. Para eso es muy útil el asunto que hablamos en el último webinar de romper estereotipos. Es tener un approach más humano a ese usuario, realmente como si fuera de amistad, como si uno hubiera ido a su casa, uno se hubiera sentado con él, hubiera tomado una taza de café con el cliente para realmente conocerlo. Bueno, después de conocer profundamente el cliente, se puede planificar debidamente el ADN de la marca, porque uno sabe para quién está creando. También es importante conocer a los proveedores y a toda la cadena productiva, porque también serán cruciales para esa planificación. De nada sirve decidir hacer una marca con un material que no existe donde yo vivo. Entonces tengo que saber cómo planificarlo. Después, de repente se me ocurre hacer una marca súper ecológica, pero no tengo quien me provea del material súper ecológico. El proveedor que lo hace no tiene mucha transparencia en su producción, de repente no tiene certificación de comercio justo, y yo estoy tratando de vender algo muy ético, muy limpio. Entonces por eso hay que tener en cuenta toda esta cadena, si no el ADN no queda coherente. Y por último, la identidad visual. La identidad visual es el conjunto de elementos visuales que representan una marca. Uno tiene el logo, uno tiene los colores, la tipografía, los embalajes. La lista realmente es infinita. Pero lo que realmente importa en esta etapa es que todos estos elementos transmitan de manera uniforme el mensaje que se quiere comunicar. Nuevamente, es ADN. Todo tiene que estar uniforme, todo tiene que estar coherente. Y bueno, otro tema bastante importante para la parte de creación de marca, que es una de las herramientas que más me gusta de esta etapa, se llama storytelling. Storytelling nada más es de que contar historias. Bueno, históricamente los seres humanos siempre hemos contado historias. ¿Qué más son los mitos sino historias muy bien contadas que mucha gente se la creyó y la siguió contando y replicando y actualizando, y bueno, están ahí hasta hoy?
Realmente, bueno, los mitos, las historias son todo lo que tenemos en la humanidad. Todas nuestras culturas están basadas en mitos. ¿Qué más son las religiones? ¿Qué más son las fábulas? Son justamente esas historias muy bien contadas y sistemáticamente compartidas por mucha gente. Y el storytelling se trata más o menos de eso, porque contar historias es la capacidad de transmitir pensamientos, ideas y hechos a través de una narrativa fluida, relevante y coherente. ¿Qué quiere decir eso? Que contar una buena historia puede ser de extrema utilidad para conectarse con los clientes de una manera bastante eficaz. Básicamente, cuando compramos un producto o contratamos un servicio, no nos preguntamos no compramos aquello que la marca vende, pero sí nos preguntamos por qué lo vende. ¿Y por qué es eso? Porque en el momento de comprar, por lo general, la emoción habla mucho más fuerte de que la razón. Cuando Martin Luther King lideró multitudes, él no dijo que tenía una idea o tenía un plan, él dijo que tenía un sueño y que se lo quería contar a toda esa gente. Esa es la importancia de una historia bien contada. Cuando Apple hace propaganda a un iPhone, no te trata de vender un teléfono móvil que hace cosas bastante interesantes. Más bien te muestra cuánto ha trabajado, cuánto ha investigado, cuánta tecnología ha invertido para hacerte la vida mejor, dándote la posibilidad de hacer cosas que siempre quisiste hacer, pero que no podías hacerlo porque no tenías un iPhone a la mano. Según el psicólogo Jerome Bruner, algo tiene 20 veces más posibilidad de ser recordado si está relacionado a una historia, que además inspira y despierta la curiosidad, a diferencia de hechos o informaciones aisladas que uno, la verdad que no las retiene, se las olvida. Ahora imagínense qué interesante tener a su marca asociada a una historia. Quiere decir que las personas tendrán 20 veces más posibilidad de recordar a su marca de que si no estuviera asociado a una historia. Por lo tanto, el storytelling es una herramienta bastante eficaz. Lo más importante en las historias tal vez sea el hecho de que las historias son compartibles. Las personas las comparten, las vuelven a contar y las adaptan y las cuentan una vez más y así por los siglos de los siglos. Por eso es tan importante contar bien la historia de la marca. Si tu marca necesita contar una historia, es importante que sepas cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas etapas que son interesantes para ese proceso de construir la historia de tu marca. Es algo como un briefing para el storytelling. Una historia es una narrativa y narrar es contar o exponer algo que puede ser real o imaginario, o sea, un conjunto de acontecimientos que realmente han ocurrido o que no han ocurrido, pero que uno los hace parecer como si hubieran ocurrido, o sea, uno tiene que creer la historia. Bueno, estas historias pueden ser contadas con o sin imágenes. Por ejemplo, una película es una historia, es una narrativa. Un libro es una narrativa. Una revista de cómics también es una narrativa. Y una narrativa tiene un narrador, ¿verdad? Pero hay que recordar algo muy importante, que el narrador no siempre es el autor y tampoco no siempre es el personaje principal. Eso es algo que hay que tenerlo bastante en cuenta. La narrativa puede ser contada por una tercera persona, por un personaje secundario, por el mismo autor, depende de la historia. Entonces, para empezar a crear esa estructura de la historia, es necesario prestar atención en algunas variables que es importante que se dominen para que la narrativa sea coherente. En primer lugar, ¿quién habla? ¿El narrador es un personaje o es alguien omnipresente? Hay más de un narrador, también existe esa posibilidad. ¿Quién ve? A ver, eso es un punto que me gusta mucho porque es bastante interesante. ¿Quién aquí ha leído el libro de Kafka, La Metamorfosis? Bueno, se lo voy a resumir un poco para quien no lo ha leído. Quien lo ha leído va a entender fácil lo que estoy queriendo decir. La Metamorfosis es la historia de Gregor, un chico que lentamente se transforma en cucaracha. Así es.
lentamente se transforma en cucaracha. Entonces se imaginan la maestría de Kafka para poder hacernos creer que Gregor realmente se transforma en una cucaracha. Pero bueno, al principio el narrador se concentra en el punto de vista de Gregor sobre las cosas. Es la forma como Gregor ve el mundo, los pensamientos de Gregor, las cosas que Gregor quiere, las cosas que Gregor hace. Pero a medida que Gregor va dejando de ser persona y se va volviendo cada vez más cucaracha, el punto de vista que pasa a ser más explotado es el de su hermana. Entonces el narrador va cambiando a los pocos quién ve, digamos, ¿no? ¿Quién está viendo la historia? Entonces la pasa a su hermana. Por si acaso, eso es una lectura imperdible, se las recomiendo demasiado, es muy, pero muy buena. Ahora, otro punto importante que uno debe tener en cuenta es quién habla a quién. Cuando uno cuenta una historia, uno tiene que tener en cuenta quién la está escuchando. Eso quiere decir, uno tiene que saber qué palabras usar, de qué forma expresarse para que las personas que la están escuchando o leyendo o mirando la comprendan. Entonces, cuando uno presupone que determinado público ya tiene algunas informaciones y otro tal vez no lo tenga, entonces uno tiene que saber qué cosas explicar más y qué cosas explicar menos. Por ejemplo, si es una historia destinada a niños, uno va a explicar las cosas de forma distinta que lo haría adultos, porque los niños todavía tienen que aprender un montón de cosas para poder entender otras cosas que los adultos ya las entienden fácil. Ahora, ¿cuándo se habla? Esa es la posición del narrador en relación a la temporalidad de la historia. Puede estar hablando del tiempo presente, puede estar hablando del tiempo pasado, puede estar hablando del tiempo futuro. Eso es importantísimo para saber qué tiempos verbales utilizar en la escrita. Y bueno, eso es un detalle bien importante. Y después, ¿se habla con qué autoridad? El narrador no siempre es el que tiene la autoridad en la historia, no siempre es el que sabe de todo. Tomemos de ejemplo un clásico bastante antiguo de la literatura brasileña que se llama Dom Casmurro, de un autor bastante importante acá que se llama Machado de Assis. Dom Casmurro es el narrador y también es el personaje principal. Pero como es un hombre muy emotivo, muy inestable, los lectores tienen la impresión de que entienden mejor la historia de que el mismo narrador, que es Don Casmurro. Entonces uno se la pasa leyendo el libro como diciendo, pero ¿cómo no se da cuenta de eso si está tan evidente? Por lo tanto, el narrador no siempre tiene toda la autoridad. Bueno, eso hace parte de la maestría de Machado de Assis en escribir, que realmente es un maestro. Después, ¿quién habla qué lenguaje? A veces los personajes tienen una forma muy peculiar de hablar que hace con que uno se ahorre explicaciones. Entonces, si la persona habla con un determinado acento, utiliza determinado vocabulario, hay ciertas cosas que uno ya no las necesita explicar porque ya se hacen evidentes en esta forma de expresarse del personaje. Esto también es un recurso bastante útil porque hace con que llegue más directamente el mensaje y sea más cautivante. Algunos otros parámetros que debemos tener en cuenta son distancia y velocidad. El punto de vista de la historia puede ser microscópico o macroscópico. Por ejemplo, a veces la narrativa salta 10 años en el tiempo y a veces detalla minuciosamente un minuto. Otro punto a tener en cuenta es la temporalidad. La temporalidad quiere decir pensar en cuánto tiempo ocupa cuál espacio de texto. Un minuto se puede contar en una hora o 10 años se pueden contar en un día. Entonces, esa es la temporalidad. Y por fin, las limitaciones de conocimiento. Los personajes poseen algunas limitaciones para contar las cosas. Los personajes tampoco son omniscientes. Eso quiere decir, por ejemplo, un extraterrestre tendría poquísimos recursos para describir a la Tierra, así como un hombre primitivo la pasaría fatal en el mundo de hoy. Entonces uno tiene que también saber cómo, hasta dónde nuestro personaje puede saber para que sea nuevamente creíble, coherente la historia. Y bueno, el mejor consejo posible para contar historias es conocer otras buenas historias. Por lo tanto, la mejor herramienta para el storytelling es la lectura. Y en el idioma castellano tenemos tal cantidad de maestros, en Latinoamérica igualmente. A ver, estamos hablando de
Gabriel García Márquez, de Mario Vargas Llosa, de Luis Borges y tantos otros. Entonces no hay tiempo que perder, hay que empezar a leer ahora mismo. Bueno, ahora que hemos hablado de los parámetros importantes para contarle una historia, vamos a hablar de una fórmula que se ha comprobado ser bastante eficaz y que también puede ayudar bastante en el momento de formular historias para la marca. Esa fórmula se llama el viaje del héroe. Para ejemplificar cada uno de los pasos del viaje del héroe, voy a utilizar algunos pasajes del Señor de los Anillos que todos deben conocer. Bueno, para la introducción, por ejemplo, podríamos decir, Frodo era un hobbit que tenía una vida tranquila en el condado. Ahí está. Introducí al personaje y digo, espérate, hobbit, ¿qué es un hobbit? Entonces voy a querer seguir leyendo. Un condado, una vida tranquila, ¿cómo es ese condado? Entonces ese es el momento en que te captura. El segundo paso del viaje del héroe es el problema. El problema se presenta enseguida de la introducción porque es un buen recurso para también seguir estimulando la curiosidad del lector. Si fuera en el caso del Señor de los Anillos, podría ser, por ejemplo, un día Frodo fue presentado a un nuevo mundo que contenía un desafío que parecía ser imposible de ser superado. Entonces yo digo, espérate, quiero leer, ¿qué desafío es ese? ¿Por qué es imposible de ser superado? Quiero saber más. Ahí está, se captura la curiosidad del lector. Un otro paso es el rechazo al llamado. Quiere decir, no se puede subestimar ese problema. No es, uy, tengo un desafío, lo voy a solucionar. No. Tiene que dudar, tiene que decir, mejor no, tal vez no lo puedo lograr, tratar de desistir. Entonces uno sigue leyendo para ver, no, persiste, Frodo, vas a poder. Y después vendría el ofrecimiento de ayuda. En el caso del Señor de los Anillos podría quedar así. Sin embargo, Frodo tenía a Gandalf, un mentor que lo iría a orientar y ayudar en su viaje. Además de eso, tuvo la compañía de buenos amigos y recibió una espada que lo ayudaría a superar las adversidades. Entonces decide ir. Frodo deja de sentirse débil, impotente e incapaz gracias a la ayuda que recibe de Gandalf y de los otros hobbits y bueno, la espada y todo eso para seguir y en su jornada en el desafío que se le ha propuesto. Si esta fuera la historia de una marca, tal vez este sería el momento de presentarla como un gran agente modificador que ayudaría al cliente a solucionar ese problema que antes parecía intransponible. Justamente como le pasó a Frodo. Frodo tenía un problema, pensó que no sería capaz de solucionarlo, pero luego vino Gandalf, vinieron sus amigos, vino la espada y dijo, bueno, ahora sí estoy preparado para hacerlo. Entonces la marca también puede causar eso en el cliente, ofrecerle esa ayuda que necesita para poder superar ese desafío. Luego la superación de ese desafío viene por etapas. Eso es básicamente todo lo que se desenrola en la historia. Si fuera en el caso de Frodo, podríamos decir, entonces Frodo deja su vida en el condado y parte hacia lo desconocido. En el camino es puesto a prueba por villanos poderosos, pero encuentra cada vez más fuerzas para superar cada una de las etapas siguientes. Aún contando con ayuda, el héroe no se las verá tan fácil. Es importante justamente que existan esos desafíos y que cada nueva etapa se descubran maneras de vencer a los problemas. Es lo que hace una historia interesante. Si no, simplemente un desafío lo solucionó, no tendría gracia. Entonces tiene que ir a los pocos, uno tiene que pensar, no, de repente no va a lograr y lo logra. Luego uno no entiende cómo va a lograr salir de tremendo problema y se las ingenia para salir. Entonces eso es lo que hace una historia bastante cautivante. Y luego uno tiene el desafío final. ¿Qué es el desafío final? Al contrario de lo que muchos pensarían, el desafío final, el héroe se tiene que enfrentar a sí mismo. Eso quiere decir, tiene que enfrentar a sus propios miedos. Si fuera en el caso de Frodo, al final de todo, muy cercano a cumplir su objetivo, es puesto a prueba al máximo y se enfrenta a su enemigo más poderoso, su propio miedo. Ese desafío final entonces no es lo que parece. En casi todas las historias que siguen el patrón del viaje del héroe, solo se vence cuando supera sus propios miedos, cuando se supera a sí mismo. Transmitir esa superación es el elemento catártico de la historia. Es el momento en que se le inspira confianza y fe al lector, que estará deseando
con todas sus fuerzas que el héroe triunfe y que pueda superar sus propias barreras para solucionar el desafío. Si esta fuera la historia de una marca, podrías hacerle sentir al cliente que si compra tu producto, solucionará alguno de sus grandes problemas. Y por último viene la resolución y la conclusión. En el caso de Frodo, logra librarse del problema y finalmente derrota a Mal, con la ayuda de sus amigos. Después de todo eso, retorna a su hogar, pero siendo un hombre mucho más sabio que antes. Por eso mismo, todo el viaje del héroe que lo hizo ser desafiado, recibir ayuda, dudar de sí mismo, transponer desafíos, enfrentarse a sus propios miedos y finalmente regresa como alguien triunfante, alguien más sabio, alguien más preparado. Esa transposición del desafío ocasiona grandes cambios en la vida del personaje. Entonces, si fuera la historia de una marca, ya se imaginan el poder y la fuerza que eso tiene. Uno comprar un determinado producto o contratar determinado servicio nos hace transponer desafíos y tornarnos personas mucho mejores. Entonces tiene una fuerza enorme la cuestión del storytelling y del viaje del héroe. Y nunca se puede olvidar la coherencia. De nada sirve tener una excelente historia si uno no sabe cómo contarla, dónde contarla o simplemente si uno escoge el momento equivocado y la desconecta de la estrategia de marketing. Para eso es fundamental definir exactamente con quién uno quiere hablar. Hay que recordar que las historias son construidas de personas para personas. Y uno no puede imaginar al espectador como una figura genérica, una figura sin personalidad. Eso quiere decir, hay que tratar de conocerlo bien, entender cuáles son sus deseos. De esa forma le puedes contar una historia con significado que le despertará emociones y sobre todo que no dudará en compartirla. Esa es la parte que nos interesa más. Ahora hablaremos del último tema de la etapa de creación, que vendría a ser la teoría del flow. Ese tema me encanta, ya van a entender por qué. La teoría del flow básicamente es una teoría sobre la felicidad. ¿A quién no le gusta la felicidad? Dígame. En el siglo XX, la era industrial nos presentaba una clara diferencia entre trabajo y placer. Sin embargo, en la actualidad, esa separación es cada vez más inviable. Los trabajos exigen mucho más que acciones mecánicas. Para uno, un profesional, ser espontáneo y productivo, debe estar altamente involucrado y apasionado por lo que hace. En otras palabras, tiene que estar feliz. Y ahora, ¿cómo solucionamos eso? ¿Por qué será tan difícil ser feliz? Fue a partir de esa pregunta que el psicólogo húngaro Mihaly desarrolló la teoría del flow. Flow en inglés quiere decir flujo. Y esa teoría consiste en descubrir qué elementos contribuyen para vivir una vida que valga valer la pena. En otras palabras, una vida feliz. Bastante complejo, pero vamos a ver porque los hallazgos de este psicólogo son realmente muy interesantes. En primer lugar, lo que hace la felicidad definitivamente no es la riqueza. Eso lo confirmó Mihaly. Es correcto decir sí que la falta de recursos compromete un nivel mínimo de felicidad, lógicamente, pero no es correcto afirmar que mientras más recursos, más feliz sea la persona. Mihaly entrevistó personas de diferentes condiciones económicas y vio que la tasa de personas que se declaran muy felices es siempre el 30%, independiente de personas con muy poco ingreso o muchos ingresos, siempre son 30%. Por lo tanto, no es la riqueza lo que trae la felicidad. El estado de flow básicamente es lo que un músico lo definió muy bien. El músico dijo, uno se siente en éxtasis como si ya no existiera más. Lo he vivido muchas veces. Mi mano parecía moverse independiente de mi cuerpo, como si yo no estuviera interfiriendo en el proceso. Simplemente estoy allí contemplando, fascinado, mientras fluye la música. Ese es el estado mental ideal de flow, que es cuando tenemos la impresión de haber escapado de la realidad mundana. Es como si nuestra existencia se suspendiera por un momento y no nos acordáramos si tenemos hambre, si tenemos frío, si estamos cansados. ¿Por qué? Porque cuando hacemos algo que nos gusta, no tenemos cómo pensar en problemas mundanos como
la burocracia, como, bueno, en fin, todo el tránsito, todas las cosas que nos tornan ansiosos todos los días. Y Mihaly dice que eso ocurre porque cuando estamos realmente involucrados en el proceso de flow, el sistema nervioso no tiene condiciones de entender cómo se siente el cuerpo. Imagínense, uno está tan involucrado que nuestro sistema nervioso básicamente se desconecta y solamente está atento a lo que uno está haciendo. Digamos, por ejemplo, si estoy pintando un cuadro, me la paso horas pintando y ni cuenta me doy, no me acuerdo dónde estoy, no sé qué horas son, después que termino me doy cuenta, no he comido. A ver, ¿a quién no le ha pasado eso? Sobre todo en lo que son los procesos creativos. Bueno, eso es en suma lo que vendría a ser el estado de flow. Pero ahora, ¿cómo alcanzamos ese estado de flow? Para alcanzar el estado de flow, primero es importante que sepamos un poco de las características de ese estado. Mihaly entrevistó muchas personas con diversas ocupaciones, desde alpinistas, monjes, pastores, y encontró algunos puntos en común en lo que se refiere a aquello que sería el estado de flow. Uno se encuentra completamente involucrado, enfocado y concentrado en lo que hace, que es lo que acabamos de decir al respecto de los cuadros, de pintar un cuadro, por ejemplo, o del caso del músico. 2, experiencia de éxtasis, de estar fuera de la realidad diaria. Es justamente eso de olvidarse de dónde estás, quién es, qué haces, simplemente estás tan involucrado en lo que estás haciendo. Se siente una mayor clareza interna, pues se sabe lo que hay que hacer y se está seguro de que se está haciendo bien. Maravilloso, ¿verdad? 4, uno sabe que tiene las habilidades suficientes para realizar la actividad, aunque ésta sea desafiadora. Ese es un punto bastante importante, lo vamos a hablar un poquito mejor más adelante. 5, uno siente trascender los límites del ego de forma serena y sin preocupaciones. Flow, me encanta el flow, es increíble. 6, se deja la dimensión temporal, las horas parecen pasar como minutos, básicamente no se ve el tiempo pasando. Y 7, el estado de flow acaba por ser tanto la motivación como la recompensa de la actividad realizada, como si fuera un círculo. Realizo la actividad porque me genera flow, pero la propia actividad ya es mi recompensa, justamente por el flow. Entonces se hace como un círculo que se autoalimenta. Por eso es que el flow es tan maravilloso. Ahora, ¿cómo alcanzar el estado de flow? En el gráfico que estamos viendo, en el eje horizontal se ve nuestro nivel de habilidades y en el eje vertical nuestros desafíos. Cuanto mayor el desafío, más necesarias habilidades proporcionalmente para poder superarlo. Pero sin embargo, cuanto más desafíos y más habilidades, uno está más propenso a alcanzar el estado de flow. Entonces es algo que se va constantemente aprimorando y alcanzando y mejorando, y cuanto más se hace eso, más flow. En general nos encontramos en el punto intermedio. Cada persona entra en el estado de flow cuando hace lo que realmente le gusta, pero para eso se debe tener control y dominio de lo que se realiza, porque si uno tiene demasiado desafío y no está seguro que lo puede solucionar, eso genera ansiedad, entonces eso ya sale del estado de flow. Es algo satisfactorio, es algo que genera placer, desafiarse para hacerlo. Bueno, la creación artística tiene mucho de eso. Los deportes también son un excelente ejemplo de actividades que generan flow. Aunque existe esfuerzo y sean necesarias ciertas habilidades para realizar los deportes, la recompensa es inmediata, porque las endorfinas se encargan de brindar toda la sensación de bienestar. Sin embargo, cuando una actividad es demasiado fácil, no genera flow, porque uno entra en un estado de apatía. Por ejemplo, ¿a quién le ha pasado que ha visto tanta televisión, se ha pasado viendo horas de Netflix y en un momento simplemente ya deja de tener gracia, simplemente ya como que uno ya no le ve mucho placer a esa actividad? Es porque es demasiado fácil, porque es una actividad muy pasiva. Entonces, Mihaly también comenta que si somos pasivos, la probabilidad de alcanzar flow es muy baja. Básicamente es como si el estado estándar del ser humano no fuera la felicidad. Es como si uno tuviera que siempre estarse esforzando en alcanzarla. Y el estado de flow lo demuestra. Más desafíos, más habilidades, ser humano feliz.
Mihaly nos habla de un sentido para la vida y ese sentido podría ser el significado. Mientras placer es una cosa fugaz que va y pasa, incluso lo hemos estado usando esa palabra hasta ahora, pero ahora vamos a utilizar otra que se llama gratificación. Porque el placer uno lo experiencia y después el placer uno lo experimenta y luego desaparece. En cambio, la gratificación es algo que uno gana, es algo que se queda con uno, es un acréscimo. Entonces, las actividades que generan flow son entendidas como algo que nos hacen crecer y mejorar, porque estamos aprendiendo, estamos aprimorando. Es decir, son actividades con significado y esas actividades pueden ser, y ese significado puede ser literalmente cualquier cosa. Por ejemplo, si a alguien le gusta hacer esculturas con mondadientes, es porque eso le da significado a su vida. A otros les puede parecer una tremenda pérdida de tiempo, pero para el escultor no tiene que existir un motivo lógico, simplemente es una actividad que sin que él se percate puede pasar horas y horas, o sea, una actividad que le genera el estado de flow. Y otro sentido para la vida podría ser el sentido de propósito. El estado de flow parece consistir en un equilibrio entre un sentido de propósito, que es aquello que significa algo y que al realizarlo nos llevará a un lugar que queremos, y el autoconocimiento. El autoconocimiento son esas habilidades que uno cultiva para poder realizar aquello que nos guste. Un ejemplo que me gusta bastante es el de Viktor Frankl, un judío que tenía un propósito tan poderoso que le permitió sobrevivir a los campos de concentración. Este señor imaginó lo importante que sería poder dictar clases sobre las experiencias psicológicas del campo de concentración y eso lo mantuvo vivo, ese propósito. Voy a superar esto que me está pasando porque después tengo el propósito de dictar clases hablando sobre lo que me está pasando. Eso es tan poderoso, lo tan poderoso que puede ser el propósito. El estado de flow nos hace estar felices, mejor dicho, nos hace ser espontáneos y productivos. Eso quiere decir, si hacemos lo que amamos, el estado de flow será mucho más recurrente en nuestro ambiente laboral, por ejemplo, en el ambiente de trabajo. Para eso, los trabajos deben tener significado y propósito. Solo de esa forma tendremos profesionales realmente involucrados y que amen lo que hacen. En otras palabras, tendremos personas felices. Bueno, les quiero agradecer por haber acompañado nuestro webinar y les quiero dejar la invitación para el próximo en el que hablaremos sobre las etapas de implementación de una marca en el mercado. Me coloco a disposición para responder cualquier pregunta que tengan y bueno, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué bueno estar con ustedes otra vez para nuestro segundo webinar sobre creación de marca. Vamos a dar procedimiento a responder las preguntas que puedan tener. He visto que aquí nos han preguntado, ¿para qué me sirve el storytelling en la creación de mi marca de ropa? A ver, vamos por partes. Para empezar, algo que pienso que debe estar bastante bien definido antes de proceder al storytelling es justamente la parte de ADN de la marca. Entonces, cuando uno tiene un lenguaje, una forma de comunicarse con el usuario que está bastante clara, para hacer una historia es mucho más fácil. Entonces, lo principal está justamente en, yo tengo que saber quién soy, o sea, quién es mi marca. Y básicamente la marca tiene que ser, hacemos la analogía como si fuera una persona, por eso le hablamos de ADN. Una vez que yo sé quién es mi marca, yo tengo que saber para quién es mi marca. Es toda la cuestión del público objetivo. Una vez que sé quién soy y para quién es la marca, entonces procedo a crear la historia. A ver, el storytelling no necesariamente tiene que ser algo inventado. Se puede hablar sobre la propia historia de la marca o de la propia historia de los creadores de la marca. Muchas veces hay marcas que han empezado en, no sé, por situaciones tan interesantes que vale la pena contar esa historia de cómo empezó.
De repente fue en un viaje, de repente estabas, no sé, atascado en el tránsito y se te ocurrió que sería una buena idea, tuviste un insight de una marca. Entonces, eso se puede empezar por ahí para contar esa historia. Bueno, va a depender realmente de cada marca, ¿no? De lo que se quiere comunicar y a quién. Y bueno, y lo más importante, ¿para qué sirve el storytelling? Bueno, yo creo que lo más principal de tener tu marca vinculada a una historia es el hecho de que las historias se comparten. Como dijo el psicólogo Jerome Blumer, algo tiene 20 veces más oportunidad de ser recordado si es que está en un contexto. Eso quiere decir, si tu marca está dentro de una historia, las personas la van a recordar. Y si es que la van a recordar, la van a compartir, la van a contar. Y bueno, no hay nada mejor de que tener a las personas hablando sobre tu marca. Eso es, bueno, es marketing, es publicidad que realmente no tiene precio. Bueno, a ver, la próxima pregunta. Espero haber respondido esta pregunta. Si no, puedes escribir aquí en el chat y bueno, respondo otra pregunta. Bueno, en fin. A ver, la próxima. Hola, ¿cómo puedo aplicar la estrategia de estado de flow en una marca que ya están dando? Bueno, pienso que el estado de flow se puede aplicar no solamente a la marca en sí, o sea, no es a lo que se vende necesariamente, pero sí al propio ambiente de trabajo, al propio estado de creación. Muchas veces, digamos, la marca, bueno, puede haber empezado bien, todo va bien, pero llega un momento en que las cosas empiezan a ya no fluir justamente. A veces ese problema está en el mismo ambiente de trabajo, de repente las personas que están creando, de repente eres tú mismo, porque muchas marcas empiezan con una sola persona realmente, con el mismo diseñador creando y luego va creciendo. Muchas veces es justamente lo que falta, es ese estado de flow, ese estado de felicidad. Digamos que el problema no sea ese, todo el mundo está creando, todo el mundo está haciendo todo bien, pero el usuario no lo está percibiendo de esa forma. A lo mejor la marca no lo está ayudando a entrar en estado de flow. Como dijimos antes, el estado de flow no tiene tanto que ver con placer, pero sí con gratificación. Entonces, a ver, voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, videojuegos. Los videojuegos básicamente lo que hacen es que las personas se esfuercen cada vez más y más para pasar de etapa, para ganar, aumentar de nivel, poder tener acceso a otros escenarios, y todo eso es porque está siendo gratificado. Entonces él se esfuerza, pero no es un desafío a punto de generar estrés, sino es un desafío que te da ganas de seguir. Tampoco es demasiado fácil, si no se aburriría. Entonces, eso sería un ejemplo de un producto que está aplicando el estado de flow. Entonces, las personas lo consumen justamente porque promueve el estado de flow. Entonces, pienso que para una marca que ya están dando, lo ideal sería plantearse qué tanta felicidad la marca está generando en las personas y por qué la está generando. A lo mejor tiene todo para generar felicidad, pero no lo genera. De repente el mensaje o está todo llegando demasiado fácil. La persona de repente tenga que poder participar un poco en el proceso para sentirse gratificado de tener un producto, a ver, por ejemplo, un producto que lo pueda customizar. Se me ocurre si realmente estamos hablando de una marca muy genérica, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, así de realmente replantearse una vez de dentro, no de dentro para afuera y de fuera para adentro, qué es lo que está pasando en la misma empresa y qué es lo que está pasando con la comunicación con el usuario. Les quiero agradecer muchísimo por haber participado de este webinar, el segundo de creación de marca, y quiero dejarles la invitación para el próximo webinar que se realizará en el mes de julio, que sería el último webinar sobre el tema de creación de marca, a la parte de implementación. Sería, bueno, como una conclusión de todos los temas anteriores y hablaremos un poco más de cómo implementar la marca en el mercado. Bueno, espero verlos pronto y muchas gracias. Hasta luego, me despido.